Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Ortega Romero y estoy estudiando la carrera en Psicología en el Instituto Americano Cultural de Estudios Superiores. Estoy en la materia de evaluación del aprendizaje impartida por la maestra Alejandra Reyes y les hablaré sobre la evaluación para la calificación y la certificación. Antes que nada les voy a dar una breve introducción sobre esta información que les voy a proporcionar. Como fueron comentando mis compañeros en capítulos anteriores, se fue explicando que en el aula tienen pues un lugar dos tipos de evaluación completamente diferentes en su finalidad y en su lógica. Una es la evaluación cuyo propósito es informar públicamente acerca del grado en el que cada estudiante ha logrado los aprendizajes esperados para el curso que realiza. A esta evaluación la denominamos de certificación y está vinculada a la función social de acreditación del conocimiento y capacidades propias de los sistemas educativos formales. Su función es dar cuenta ante los colegas, las familias, los propios estudiantes, otras instituciones educativas y en la sociedad acerca de lo aprendido por cada estudiante. Cumple además una segunda función importante, que es establecer una exigencia externa para los estudiantes con relación al aprendizaje. La importancia de otorgar la evaluación para la certificación deberá ser inversamente proporcional al nivel del sistema educativo que se trate. También, por otro lado, está la evaluación que solemos denominar formativa, que tiene una finalidad y una lógica completamente diferentes. Su propósito principal es ayudar al estudiante a avanzar el aprendizaje a partir de la constatación de la distancia entre lo alcanzado y las intenciones educativas del docente. La función formativa concreta a través de las devoluciones y de las consiguientes orientaciones acerca de cómo avanzar. Puede ser realizada por el docente o por el propio estudiante o por sus compañeros. Además, la evaluación formativa tiene como función aportarle al docente información útil para revisar y ajustar su propuesta de enseñanza. Ahora les hablaré de los reglamentos de evaluación y eslabón perdido. El análisis de los reglamentos es importante porque estos definen ciertos elementos clave que encuadran la tarea de calificar lo que realizamos los docentes. La escala de calificaciones, la frecuencia de las mismas, la nota de aprobación, los aspectos o los criterios a considerar al establecer una calificación. Estos elementos definen un espacio de acción con ciertos límites, pero en un modo alguno determinan nuestro accionar. Y pues los reglamentos de evaluación son importantes también porque inciden fuertemente sobre las expectativas y demandas de estudiantes y de las familias, al mismo tiempo que reflejan la cultura existente en una sociedad en torno al modo de transitar en el sistema educativo y constatar y reportar el logro de los aprendizajes esperados. En cualquier caso, nuestro propósito no es hacer que un estudio sea exhaustivo, actualizado y criterio de los reglamentos de evaluación vigentes, sino analizar en forma sintética los marcos normativos dentro de los cuales se construyen las prácticas de calificación de los docentes y las actitudes de los estudiantes y familias hacia notas y los boletines. La función principal de los reglamentos de evaluación es definir los siguientes 5 aspectos centrales que les voy a mencionar. El número 1, el tipo de calificaciones, numerosos, letras, frases cortas o juicios entre otros, y la escala que se utilizará para evaluar a los estudiantes con fines de certificación junto con la definición en un punto corte. El número 2 son los aspectos o dimensiones del desempeño del estudiante, que deben ser el objeto de evaluación a los efectos de definir las calificaciones. El número 3 son los criterios o los procedimientos de los docentes que deben seguir para definir la calificación de un estudiante. Número 4. La frecuencia con que se debe reportar las calificaciones de los estudiantes y a sus familias. Y número 5. Las reglas que definen la aprobación o reprobación de un grado de un nivel educativo. También les hablaré sobre los procedimientos, dimensiones y criterios para definir las calificaciones. Las definidas las escalas de calificación, la frecuencia con la que deben ser asignadas las notas y los criterios para definir la aprobación o reprobación de un grado. En el siguiente aspecto nos interesa especialmente analizar cómo llega a establecer una calificación y qué aspectos sumativos se tienen en cuenta.
Obviamente, un reglamento de evaluación no es un documento en el que se pueda definir el significado específico de cada calificación para cada grado y materia. Por eso los reglamentos remiten a los programas de estudio. El problema que es, salvo excepciones, los programas de estudio de las asignaturas no expresan de manera clara los niveles de desempeño esperados y su relación con las calificaciones. Los programas de estudios y los reglamentos de evaluación son elaborados por separado y por equipos diferentes y no tienen puntos de conexión en específico. Esto es lo que llamamos el eslabón perdido entre el diseño curricular y los reglamentos de evaluación. La única forma de articularlos es que cada programa incluya una clara relación entre los aprendizajes y desempeños esperados y la escala de calificaciones, especialmente en lo que refiere a la nota de aprobación o suficiencia, que deberán incluir además una amplia diversidad de productos o desempeños mediante los cuales los estudiantes puedan demostrar sus aprendizajes. Muy bien, ahora les hablaré de cómo se construye una nota, la pócima de la bruja. Se tuvo la oportunidad en el que realizó este texto que pudo realizar una investigación en diferentes países y pues tuvo la oportunidad de dialogar con maestros y profesores acerca de los procedimientos y criterios que ellos utilizaban para calificar a sus estudiantes. La evidencia recogida que presentaron a través de testimonios tomados de las entrevistas realizadas con esos mismos docentes. La primera está referida a los aspectos del desempeño de los estudiantes que son consideradas como relevantes para calificarlos. La segunda está relacionada con los procedimientos que se emplean para construir calificaciones globales, bimestrales, semestrales o finales. Ahora bien, varios de ellos decían, yo les califico hasta los respiros. En lo general, los docentes interpretaban el discurso normativo de la evaluación integral a la evaluación de procesos en el sentido de que se debe calificar todo lo que hace el estudiante, recordándose en un reglamento que dice la evaluación del proceso incluirá además de la apropiación de los contenidos propios del curso y la apreciación de la actualización del alumno en relación a los siguientes aspectos, que es interés, actitud en el trabajo, integración social y la asiduidad, y así se tendrá en cuenta además los procesos educativos, la adquisición de valores y el desarrollo de aptitudes. En palabras de los docentes de distintos países, ellos conmigo tienen 8, 9 o 10 notas en un periodo porque yo les califico hasta los respiros. Hago un promedio de todas las notas, disposición, memoria, redacción, habilidad para cortar, para pegar, evaluación, escritura, participación, actitud, llegada temprano, comportamiento, trabajo en grupo. Para mí, un trabajo dispendicioso porque hay alumnos que pueden llegar a tener un periodo de 13 notas. Ahora bien, como al final todo termina en una nota promedio bimestral, semestral o anual por asignatura, primero a veces global para todas las materias. Como decíamos más, bueno, como lo fui mencionando, una nota insuficiente para significar que el estudiante no adquirió cierto conocimiento, que no levantó papelitos del suelo, que no vino a clases suficientemente aseado o que tiene pues un comportamiento mejor. Además de la ambigüedad del significado de las notas y justamente como resultado o de las mismas, estas se constituyen en un instrumento de disciplinamiento y motivación externa que intenta sustituir el interés natural por aprender como resultado de los abstractos y poco significativo que suelen ser las actividades y tareas que proponen en el aula. Otra vez, la nota es como la plata. Las referencias al uso de la nota como instrumento de disciplinamiento y motivación extrínseca aparecen a lo largo de las entrevistas en todos los países. Para la expresión más elocuente que práctica aportó una docente chilena. Los alumnos toman como serio aquello que se califica, uno que quiere hacer, pero si esto no tiene notas, se van a bajar al tiro y hacen trabajos a medias. Es como por la plata, la nota es la plata y todo es para lograr algo, nada de trabajar porque sí. La otra es que hizo el trabajo de hormiga que se pasa. Otra forma de disciplinamiento es la vinculación entre la nota y esfuerzo del estudiante. Las expresiones más elocuentes de este criterio de evaluación, donde algunos docentes llegan a afirmar que hay esfuerzo es más importante que el aprendizaje.
Hay que hacer un seguimiento de un estudiante del comienzo del año al final, no pretendiendo que tengan el mismo punto, pero sí que haya habido una evolución de marzo a diciembre. Esto se guió porque fue el mejor, sino como fue a cada uno de la relación antes, y se cree que la mejor medida es uno mismo. Muy bien, ahora les hablaré entre el promedio matemático y el juicio subjetivo. Como se mencionó, hubo un segundo hallazgo importante en el estudio que se realizó en varios países. Está vinculado con los procedimientos de los docentes que utilizaron para construir las calificaciones bimestrales, semestrales o finales. Estos procedimientos varían entre dos posturas extremas y opuestas que denominaremos como pseudo-objetiva matemática y subjetiva arbitraria. Bueno, los procedimientos matemáticos pseudo-objetivos. En el primer tipo de procedimiento consiste en llegar a la calificación mediante operaciones matemáticas de distinto tipo, normalmente promediando una amplia diversidad de notas en forma simple o ponderada. Como vimos analizando los reglamentos de evaluación, algunos países establecen ponderaciones matemáticas muy precisas como el 30% para el trabajo cotidiano en el aula, 10% para las actividades realizadas fuera de clase, el 50% para los resultados de al menos 2 pruebas, el 5% para el concepto del profesor y otro 5% por la asistencia. Este tipo de procedimiento genera una sensación de objetividad matemática al calificar en cierto modo como sirven para librar al docente del estrés que generan tanto la decisión de aprobar o reprobar como la duda sobre si está siendo justo con la calificación. Sin embargo, normalmente carecen de sentido sustantivo porque no dicen nada acerca del tipo de saberes y desempeños que están en juego en cada uno de los componentes indicados. Les hablaré sobre las calificaciones y modelos educativos. Los problemas involucrados en las prácticas de calificación vigente es sumamente complejo porque las mismas forman parte central de un modelo educativo creado por el marco de revolución industrial, que si bien ha tenido algunas transformaciones menores, mantiene en su esencia las calificaciones forman parte del ADN. Este modelo que definitivamente en un sistema cultural, de ahí las dificultades para modificarlas. Para dar en cuenta la complejidad del problema, se ha organizado este apartado en dos partes. La primera se analiza las características del modelo escolar de las que se califica, tales como las conocemos y practicamos, forman parte de la segunda. Presentamos un modelo escolar alternativo denominado educación proyectiva, que fue desarrollado por un grupo de maestros. Al anterior de este modelo de evaluación, el objetivo de esta modalidad de aprendizaje es que el alumno realice experiencias directas de tipo proyectivo en relación a diversos objetivos culturales, en la instancia del aprendizaje facilitando que el alumno hace la conciencia a relación entre fines y medios, aprende a considerar los instrumentos materiales y espirituales requeridos para concretar un objetivo y fortalece la capacidad evolutiva y aprende a preguntar y a escuchar. Instancia de aprendizaje incidental y sobreincidental, en las cuales se aprovecha formativamente la sustitución emergente de la vida cotidiana de la escuela, interés e interrogantes expresados en forma circunstancial, conflictos entre estudiantes, sucesos en distinto tipo que sirven de punto de partida para la reflexión personal o colectiva, en especial en cuestiones o situaciones reales particularmente significativas por sus implicancias éticas o vinculadas a la convivencia. Y la otra es instancias de aprendizaje contextual que se derivan del contacto con el mundo natural o cultural con el fin de propiciar instancias. La siguiente es instancias de aprendizaje o contextual. Se derivan del contexto con el mundo natural o cultural con el fin de propiciar que el contexto físico-cultural sea una fuente de aprendizaje permanente. La escuela debe proveer, por un lado, un ambiente rico y posibilidades experienciales y por otro lado, oportunidades de encuentro con emisores culturales especializados externos a la propia institución, la familia en primer lugar, pero también artistas, deportistas, científicos, otras instituciones especializadas en temas específicos. La otra es instancias de reflexión, que
trata de espacios formativos, cuentan con el acompañamiento del educador adulto, en lo que los estudiantes reflexionan y evalúan la marcha de sus proyectos, el modo que se está gestionando sus tiempos y sus opciones de qué hacer con las calificaciones mientras que el futuro nos alcanza. Pues en el apartado anterior expusimos que la necesidad de concebir un sistema de evaluación para la certificación radialmente diferente a los sistemas de calificaciones que tenemos actualmente. Eso requeriría de un modelo educativo alternativo concebido y estructurado sobre otras bases, con otro tanto de relación y sus propósitos formativos como en cuanto a sus formas organizativas. Presentamos sinceramente una forma ilustrativa y propuesta a la educación proyectiva que permitiría llevar adelante ese desafío. Es dar notas con menos frecuencia, es la primera sugerencia fundamental, es reducir la frecuencia con lo que se dan las notas a los estudiantes. Esto es evitar calificar en forma diaria o semanal y evitar asignar calificaciones a todos los trabajos y actividades que se desarrollan los estudiantes. En lugar de ello, es necesario desarrollar un esfuerzo sistemático por desarrollar devoluciones significativas en el sentido explicado. También es separar las instancias de certificación de las evaluaciones formativas de la mano y con la primera recomendación. Es necesario separar las instancias de calificación de las evaluaciones formativas o al menos realizar algunas experiencias de tipo a largo curso. Además, evitar utilizar calificación como medio de devolución habitual y se establecerá instancias formales de evaluación de los estudiantes que sepan que no serán calificadas, que su propósito será de carácter formativo y que tendrán la oportunidad de equivocarse y sobre todo que recibirán una devolución que les ayudará a rehacer y mejorar el trabajo o desempeño. También es informar y clasificar los principales aprendizajes o logros que serán tenidos en cuenta para la calificación. En esta recomendación es una reiteración de lo expresado del capítulo anterior que fueron mencionando acerca de la importancia de clasificar y compartir las intenciones educativas y criterios de logro. Es el complemento de la misma, pero desde la perspectiva de evaluación para la certificación. Como fue indicado, no se trata simplemente de escribir objetivos y metas de aprendizaje, sino sobre todo desarrollar el olfato que los estudiantes para reconocer las características de los desempeños y la calidad de la materia que se trate. Los docentes piensan mucho en los contenidos que se van a enseñar y poco en los aprendizajes que se pretende que los estudiantes construyan. Normalmente la mayoría de los docentes hacen que los estudiantes una breve presentación con los contenidos que van a trabajar en curso o unidad. Y por último, 3 enfoques principales en la formulación de juicios de valor. Siempre se califica y se está realizando un juicio de valor sobre los procesos o los logros que los estudiantes a lo largo de un periodo de tiempo. Este juicio de valor puede expresar de diversos modos, pero su expresión formal es que la escala de calificación vigente en el sistema educativo en el que estamos para establecer el juicio de valor se basa en distintas formas de evidencia empírica sobre el desempeño del estudiante, lo que hizo en una prueba, lo que observamos acerca de sus aptitudes y el proceso cognitivo en el aula, las tareas que presentó, entre otras. Ahora bien, el enfoque material. En un segundo modo de establecer juicios de valor consiste en comparar un desempeño en el estudiante contra un criterio, de allí la denominación de en lo que espera o lo que se logre. Este criterio puede ser explícito o implícito. Normalmente los docentes tienen interiorizado una imagen en el que espera que los estudiantes realicen o logren que un buen escrito o actitudes en clase de consideración positiva, qué tipo de comportamientos son deseables, etc. Detrás de cada aspecto que se tiene en cuenta a la hora de calificar. El enfoque de progreso. Un tercer enfoque en modo de establecer los juicios de valor consiste en comparar un desempeño del estudiante con su propio desempeño en un momento en que este enfoque suele denominarse de progreso o crecimiento. Según
Según los docentes que utilizan este enfoque, no les preocupa tanto que logre que el estudiante, sino que a medida siga avanzando con respecto a un punto de partida tal y como se advierte antes. Y los tres enfoques en el aula. Por lo general, al calificar los estudiantes, la mayoría de los docentes empleados en alguna forma de combinación estos tres enfoques. Por un lado, tenemos en cuenta que el alumno ha mostrado un nivel aceptable o satisfactorio con una relación a nuestras intenciones educativas para el curso, a una imagen interna de misma o metas implícitas. ¿Y cuál es el enfoque criterial? Simultáneamente es probable que muchos tengan en cuenta el punto de partida de cada alumno, el enfoque de progreso. Por ejemplo, si un estudiante aún no alcanzó un nivel satisfactorio para el cual ya había comenzado muy mal, se esforzó mucho para mejorar con respecto al momento inicial, es posible que se le asigne una calificación un poco más alta de lo que le es correspondiente, y también que tiene el potencial para hacerlo mucho mejor, y si es posible se le asignará una calificación inferior al que le corresponda.